Buenos días, bienvenidos de nuevo al último día de la semana del 10º encuentro interuniversitario de complejidad. Para nuestra siguiente conferencia tenemos a la ingeniera Luz Esperanza Borges. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Católica de 2000, especialista en ingeniería de la calidad y del comportamiento de la Universidad Católica, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, magíster en administración de empresas de la Universidad Externado, doctora en ciencias de la dirección del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente, además de impartir clases en pregrado y posgrado de ingeniería industrial, se desempeña como decana de la Facultad de Ingeniería. Sus áreas de intereses son gestión integral y dinámica de la organización empresarial, calidad y competitividad empresarial y complejidad de organizaciones. Hoy nos hablará sobre las redes complejas y estructurales y estructuras organizacionales. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Me debo ubicar en un solo lugar? ¿No iré? Ok. Bien, para mí realmente es muy grato poder estar el día de hoy compartiendo este tema tan relevante, tan interesante y sobre el que he venido trabajando desde más o menos el año 2010, cuando empecé mi formación doctoral. Y entonces yo siempre he venido trabajando, como lo escucharon, todo el tema de organizaciones, desde el enfoque clásico, así lo denominaba. Y resulta que siempre encontraba una gran cantidad de fallas y fracaso empresarial, generación de externalidades negativas y otra serie de cosas, y realmente la preocupación era ¿por qué las organizaciones fallan? ¿Por qué somos precarios en la toma de decisiones? ¿Cuáles son las situaciones que se encuentran allí? Y entonces es cuando me empiezo a encontrar con todo el tema de la complejidad y los sistemas complejos, y mejor aún los sistemas de complejidad creciente, y logro empezar a identificar que el gran problema que nosotros tenemos en el paradigma dominante de la gestión empresarial es que nosotros comprendemos las organizaciones como un sistema simple, con el agravante de que el entorno empresarial es un sistema de complejidad creciente, y entonces allí empezamos a tener grandes inconvenientes. De allí que empecé a trabajar el tema de la organización empresarial como sistema complejo, mejor aún como sistema de complejidad creciente, y hoy particularmente voy a enfatizar esta conferencia en el tema de las estructuras organizacionales. Y entonces la forma como voy a ir llevando la presentación, no mueve. Aquí ya. Entonces, en la primera parte voy a hacer un recorrido muy rápido alrededor de qué son las redes complejas, sus características, ventajas y limitaciones. Posteriormente, como nuestro tema es la estructura organizacional, entonces hablar de qué son las estructuras organizacionales y cuál es la importancia de la estructura organizacional en el desempeño empresarial, puntualmente enfatizando la estructura jerárquica, porque la jerarquía de control o la estructura jerárquica es la que predomina en el contexto empresarial, y a partir de esto plantear cuáles son las características de una estructura jerárquica, las ventajas, porque definitivamente todo el tema de la teoría de la organización industrial utiliza la estructura jerárquica por una razón, unas ventajas que tiene, pero mirar también cuáles son las limitaciones, y realmente, tal como lo decía hace un rato, realmente son mayores las limitaciones que las ventajas que nos pueden ofrecer las estructuras jerárquicas para comprender las organizaciones empresariales. Y entonces, por esa razón, empezamos a explorar otras estructuras alternativas que se encuentran muy en la línea de las redes complejas. Y a partir de esto, entonces, presentarles diferentes resultados de investigación, sobre todo simulaciones que hemos venido adelantando en el grupo, simulaciones a partir de simulación basada en agentes, donde logramos evidenciar cuál realmente es la relevancia de las estructuras en el desempeño de las organizaciones. Entonces,
El tema de las redes complejas ha venido teniendo un amplio interés, sobre todo en los últimos 20 años más o menos, que cobra muchísimo interés, y sus resultados han tenido un gran impacto en diferentes campos, campos como la física, campos como la biología, campos como la informática, la epidemiología, bueno, diferentes campos, ¿cierto? Las redes complejas no pertenecen a ningún otro tipo de redes como las aleatorias, no pertenecen a las redes lineales, sino que las redes complejas son un tipo distinto de redes. De hecho, gráficamente se puede observar una red compleja, una característica importante, más adelante la miramos en la libre escala de las redes complejas, versus una red aleatoria. Las redes complejas no son estudiadas a partir de las herramientas clásicas. Las redes complejas no se logran estudiar con la matemática clásica, sino que requieren una matemática distinta para ser estudiada. Sin embargo, pese a esta dificultad, y lo digo dificultad porque pues todos nosotros sabemos que el enfoque que predomina en la ciencia es el enfoque clásico, ¿cierto? Entonces, pese a esta dificultad, la investigación en redes complejas ha venido creciendo, ha venido descubriendo el potencial de las redes, del estudio de este tipo de redes complejas, y ha venido encontrándose que realmente las redes complejas, pese a la creencia que existía hasta hace algunos años de que la gran mayoría de los fenómenos que tenemos en la naturaleza respondían a comportamientos de redes aleatorias, ya esta afirmación a la fecha sabemos que no es del todo cierta, sino que realmente nuestras redes tienen más bien un comportamiento de redes complejas. Entonces aquí encontramos algunos sistemas sociales naturales, sistemas sociales artificiales, sistemas sociales humanos, donde de diferentes formas vemos redes complejas. Es una red de amigos, una red de amistad, una red de científicos, una red genética, una red neuronal, el internet, etc. Son sin lugar a dudas redes complejas. La importancia de las redes complejas la voy a enfatizar desde dos perspectivas muy valiosas para nosotros en la teoría organizacional, y es que las redes complejas tienen dos características, insisto, en las que voy a enfatizar. De una parte, las redes complejas tienen una capacidad de distribución y procesamiento de información, y adicionalmente las redes complejas presentan un alto nivel de robustez. Bien, cuando nosotros decimos distribución y procesamiento de información, estamos haciendo referencia a, por ejemplo, que a través del estudio de este tipo de redes nosotros podríamos comprender, por ejemplo, en sistemas sociales humanos, un colectivo de personas, como una idea que aparece en algún lado se puede convertir en un movimiento global. O, por ejemplo, como una innovación local, ¿cierto?, en algún lado que aparece, se puede convertir en un atractivo global. Entonces, este tema de la capacidad de procesamiento de información, la capacidad de distribución de la información, nos permitiría entender en sistemas sociales humanos este tipo de comportamientos. Cuando hablamos de robustez, estamos haciendo referencia a la capacidad que exhiben estas redes de resistir a las fallas aleatorias, es decir, fallas aleatorias como la desaparición de un nodo, fallas aleatorias como una equivocación a nivel individual. Bien, entonces las redes complejas empiezan a tomar realmente un alto nivel de relevancia en el estudio de las organizaciones por estas dos características importantes. La capacidad de procesamiento de información y los niveles de robustez de las redes complejas son propiedades emergentes de las redes, son propiedades que aparecen en las redes y pueden ser estudiadas, o podría ser estudiado este comportamiento a partir del análisis de la estructura, es decir, de los arreglos entre los nodos y sus interacciones, a partir del análisis de cómo están entrelazados los diferentes nodos. La estructura, sin lugar a dudas, juega un papel importante en el comportamiento o los comportamientos que pueden aparecer en las redes.
Cuando estamos hablando de las redes complejas, estas tienen una gran cantidad de características en común. Voy a enfatizar principalmente en 3 de las características. Las redes complejas son redes de mundo pequeño, las redes complejas son redes de libre escala, las redes complejas son asortivas. Cuando estamos hablando de mundo pequeño, esto hace referencia al nivel de cercanía o a los grados de separación que existen entre 2 o más nodos de la red. A esto hace referencia al mundo pequeño. Aquí es interesante recordar, por ejemplo, los planteamientos de Duncan Watts con todo el tema de las redes sociales, o mejor aún, los experimentos de Milgram mucho más antes. Milgram desarrolla un experimento. El experimento consistía en tratar de hacer llegar una carta al presidente de los Estados Unidos. Y entonces la carta la enviaba a cualquier individuo. Yo envío la carta y yo se la entrego a alguien, a alguno de mis contactos, que yo crea que puede tener algún contacto que a su vez le pueda hacer llegar la carta. Y más o menos en estos experimentos se encuentran que el grado de separación en las redes, independientemente del tamaño, es más o menos 6 grados de separación. Por esto se habla de redes de mundo pequeño. Bien, cuando estamos hablando de la libre escala hace referencia o expresa el grado de distribución de las interacciones que se tienen entre los diferentes nodos, y usualmente se plantea que estos siguen una distribución de leyes de potencia, es decir, que nosotros en las redes complejas, y como lo logramos visualizar allí, existen una gran cantidad de nodos que se encuentran escasamente conectados, ¿cierto? Observen que son más los nodos que están con pocos enlaces, y realmente son muy pocos los nodos que tienen una gran cantidad de interacciones. Son más los nodos escasamente conectados y son menos los nodos más conectados. Por su parte, la asortividad hace referencia a la preferencia que usualmente se encuentra en los nodos escasamente conectados de conectarse con otros escasamente conectados, y los nodos más conectados de conectarse con nodos más conectados. Esto también en redes sociales, en sistemas sociales humanos, también uno lo vería como el preferencial de vínculo que se pueden presentar en este tipo de sistemas. Cuando nosotros estamos hablando, o como lo plantea Duncan Watts, dice: las redes de mundo pequeño son redes de libre escala, y las redes de libre escala son redes de mundo pequeño. ¿Bien? Y adicionalmente se encuentra que hay una gran cantidad de redes, las redes eléctricas. Duncan Watts encontró que la red eléctrica del sur de California respondía a un comportamiento de red compleja, es decir, tenía comportamientos de red de mundo pequeño, de redes de libre escala, las redes neuronales. Hay una gran cantidad de redes que se ha encontrado que tienen este tipo de comportamientos. ¿Qué es interesante aquí? Que a partir de estas características que estamos mencionando, encontramos unas bondades que la teoría organizacional nos interesan para el estudio de las organizaciones empresariales. Una de las bondades, y voy a empezar con la primera, los altos niveles de robustez, que como lo mencionaba, los niveles de robustez hacen referencia a la resistencia a las fallas aleatorias que se pueden presentar. Esta está muy dada principalmente por la libre escala. Entonces, como en las redes de libre escala, como lo mencionaba hace un rato, existe en mayor proporción y en mayor cantidad nodos que se encuentran escasamente conectados. Entonces, realmente es más probable que una falla aleatoria se presente en uno de esos nodos que están escasamente conectados. Y es menos probable, ¿cierto?, que las fallas, una desaparición, una falla en uno de esos nodos muy conectados se presente. Entonces, usualmente, estas redes de libre escala tienen una característica interesante, y es que presentan altos niveles de robustez. Por esto, por la mayor cantidad de nodos que están escasamente conectados.
La velocidad de procesamiento de información está muy relacionada con el mundo pequeño que hace un momento mencionábamos por la cercanía o por los pocos grados de separación que existe entre dos o más nodos de una red. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos encontrar es que en las redes de mundo pequeño usualmente se disminuyen los niveles de saturación. En las redes de mundo pequeño la información puede circular o puede distribuirse mucho más rápidamente. De manera amplia se puede encontrar que estas características de mundo pequeño y su ventaja como el procesamiento de información, la red de libre escala y la resistencia a la falla aleatoria, pues esto nos permite ver que las redes complejas permiten absorber mayores niveles de complejidad del entorno, entendiendo la complejidad del entorno como mayores niveles de información que se generan en el entorno debido a las grandes cantidades de interacciones que se presentan allí. Sin embargo, sí es importante resaltar pues, que las redes complejas no son infalibles a las fallas. Las redes complejas pues, tienen también su vulnerabilidad y básicamente las redes complejas, es importante resaltarlo, y es que las redes complejas son vulnerables a los ataques dirigidos. ¿Bien? Es decir, un ataque que vaya a uno de los nodos más conectados. Sin embargo, pues para que una red compleja se aplaste o se deteriore la red, para que haya colapso en una red compleja, pues se necesitaría que varios de esos nodos muy conectados fueran atacados de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, lo que realmente no es tan probable, pero sí es importante reconocerlo, porque las redes complejas, si bien son resistentes a las fallas aleatorias y pueden procesar y distribuir la información rápidamente, pues no son infalibles, también pueden fallar las redes complejas. Ahora voy a saltar a otro tipo de redes que son las que nosotros más encontramos en el entorno empresarial, que son las redes jerárquicas. ¿Y por qué voy a saltar a las redes jerárquicas? Porque realmente cuando nosotros hablamos de estructuras organizacionales, pues lo que nosotros pues encontramos en el enfoque clásico de la gestión empresarial es este tipo de estructura. ¿Bien? Este tipo de estructura también conocida es jerarquía o topología de árbol. ¿Bien? En la teoría organizacional, una estructura hace referencia al patrón de relaciones que se establecen en la organización y que usualmente divide el trabajo en función de la especialización que se dé. Entonces, usualmente, como ustedes observan allí, pues encontramos dividido el trabajo comercial, el trabajo de producción, el trabajo logístico. Entonces estamos dividiendo el trabajo, pero adicionalmente de manera vertical se va haciendo más especializado, ¿cierto? Hasta en la parte, digamos que en la medida en que vamos bajando en el nivel, pues realmente vamos encontrando actividades mucho más operativas, más específicas de desarrollo. Por esto, digamos, esto es muy de la teoría organizacional. Realmente, si empezamos a hacer el estudio de por qué empezamos a diseñar la teoría organizacional, la estructura organizacional así, nos tenemos que remontar a los planteamientos de Adam Smith, cuando él hizo todos los planteamientos acerca de la división del trabajo y la importancia de la división del trabajo para superar todas las fallas de la producción artesanal. Y entonces él planteó la división del trabajo, pero en algún momento a alguien se le ocurrió que así tocaba tomar también las decisiones, y entonces empezó a definir que así funcionábamos las empresas. La estructura organizacional tiene un papel fundamental en el desempeño de una organización. Hay una gran cantidad, cualquier cantidad de investigaciones que evidencian la relevancia de la estructura de la organización en el desempeño empresarial. Aquí hay algunas, digamos, consecuencia directa de la estructura, cómo afecta el desempeño de la organización. Una estructura organizacional puede afectar la capacidad de adaptación de la empresa. Una estructura organizacional puede afectar la agilidad para tomar decisiones. La estructura organizacional puede afectar
la capacidad como se procesa la información en la organización. La estructura organizacional puede afectar la cooperación, es decir, que entre las mismas personas de la organización podamos apoyarnos y colaborar para desarrollar determinados procesos. Entonces, dado que la estructura organizacional es tan relevante para el desempeño empresarial, pues se hace necesario estudiarla. Lo que nosotros encontramos de evidencia empírica es que este es el tipo de estructura predominante, pero pues nosotros encontramos pues que existen fallas, como lo presentaba al inicio de la charla, existe una gran cantidad de fallas. Luego, por esto es importante empezar a analizar acaso que tiene este tipo de estructura jerárquica para que nos afecte. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de estructura y por qué aparece este tipo de estructura? Este tipo de estructura, y aquí cito un economista, Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, economista británico, Premio Nobel de Economía con una teoría se le denomina la teoría de la firma o la teoría también de los costos de transacción. Y en este libro, de verdad bastante interesante leerlo, La naturaleza de la firma, aquí está el planteamiento de que las empresas existen porque en las empresas se pueden establecer estructuras jerárquicas. Este es el planteamiento del autor. Las empresas existen porque en las empresas se pueden establecer estructuras jerárquicas. Digamos que los planteamientos vienen desde Adam Smith, ¿cierto? La división entre organizaciones y mercados. Y aquí tenemos a Ronald Coase cuando dice, sí, tiene razón, las empresas existen porque en las empresas podemos tener estructuras jerárquicas. ¿Y por qué necesitamos estructuras jerárquicas? Porque básicamente la estructura jerárquica es la mejor estructura que facilita el ejercicio del control, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener diferentes niveles. ¿Y por qué necesitamos control en una organización empresarial? Pues Coase, y en general de manera amplia, la teoría económica clásica lo dice de esta manera, lo dice de manera explícita, porque todas las personas tomamos decisiones racionalmente limitadas. ¿Y qué son decisiones racionalmente limitadas? Ya que están dos palabras, decisiones racionales, ¿cierto? Y la otra parte de racionales limitadas, ¿cierto? Entonces la teoría económica dice, una decisión racional es aquella, y todos los individuos, dice la teoría económica, todas las personas tomamos decisiones racionalmente limitadas. Una decisión racional es que yo tomo decisiones para satisfacer mis propios intereses. Entonces, Luz Esperanza está dictando esta charla el día de hoy porque tiene un interés, y él tiene el interés de que este tema de la complejidad pueda realmente llegar a tener impacto en el desarrollo de la teoría organizacional. Ese es mi interés. O sea, desde la teoría económica se ve de esa manera. Todas las decisiones que toman las personas tienen un interés. Así lo plantea la teoría económica. Punto. Así. Y esto, lo dice también la teoría económica, puede llevar a unas consecuencias, y es que las decisiones puedan ser egoístas u oportunistas, ¿cierto? Porque pues así como estoy dictando la conferencia por esta razón, que puede no ser ni egoísta ni oportunista, también puedo tomar otras decisiones donde no me importa el colectivo, ¿cierto? Y pues tomo las decisiones pues porque yo necesito esto, y eso es una decisión racional, ¿bien? Y el componente limitado, ¿cierto? Racionalidad limitada, es porque las personas, y lo dice también la teoría económica, pues cuando las personas tomamos decisiones, nunca tenemos información perfecta. Siempre tenemos información incompleta, imperfecta y asimétrica. Entonces la teoría económica dice, pues imagínense ustedes una empresa donde absolutamente todas las personas son racionalmente limitadas y todas las decisiones son racionalmente limitadas, pues ¿qué necesitamos? Control. Porque pues se pueden presentar decisiones egoístas, oportunistas, información incompleta, imperfecta, asimétrica, pues esto es crítico. ¿Qué necesitamos? Una estructura que realmente permita reducir los riesgos, porque esos riesgos realmente son costosos, ¿cierto? Ejemplo, el riesgo de soy la jefe de compras de una empresa y más bien voy a favorecer a un determinado proveedor, voy a tomar una decisión, pero voy a favorecer a ese proveedor de pronto porque me da alguna prebenda, ¿cierto? De pronto es una decisión favorable para mí, ¿cierto? Pero no estoy pensando en el interés colectivo de la organización.
y esa decisión tiene un costo, ¿cierto? De pronto no necesariamente escogí al mejor proveedor. Entonces, la teoría económica dice, como existe ese riesgo debido a la racionalidad limitada en la toma de decisiones que tenemos todas las personas, pues lo mejor que se puede tener es una jerarquía de control donde pues ustedes observan cómo va bajando el control, ¿cierto? Vamos ejerciendo control. Y entonces básicamente pues las estructuras jerárquicas tienen la gran bondad o la gran ventaja de que permiten ejercer el control, y en virtud de ejercer el control podemos reducir los riesgos derivados de la racionalidad limitada y en consecuencia los costos de transacción. ¿Bien? ¿Dónde está el problema? Aquí cito algunos de los problemas de estas redes. Uno de los tantos problemas es que estas redes tienden a sobrecargarse, sobre todo en la medida en la que la información va subiendo, ¿cierto? Entonces, normalmente la información, ¿cierto?, va subiendo de los niveles inferiores y se va mandando la información al nodo raíz, y este nodo raíz, como todos le mandan información, pues este nodo raíz se puede saturar. El problema es que no solamente es que se satura, sino que se vuelve precaria la redistribución de la información, y entonces se vuelve lento para tomar decisiones, ¿cierto? Porque me saturé. Pero adicionalmente se pueden producir interferencias cuando, básicamente, como observamos en este tipo de redes, un nodo es compartido por varios, y si la información la emiten de manera simultánea varios a ese nodo compartido, pues se pueden producir interferencias. Adicionalmente, ¿qué hay? Bajos intercambios de información. Estos bajos intercambios de información están relacionados con la densidad de red, ¿cierto? La relación entre el número total de vínculos que se pudieran tener en la red, ¿cierto? El número total de vínculos, las interacciones, todas las interacciones posibles que pudiera tenerse en esa red, versus realmente las interacciones que hay. Y nosotros observamos que en este tipo de estructuras hay economía de interacciones. Son muy pocas las interacciones que nosotros tenemos. Y entonces, pues básicamente lo que se produce es que haya bajos intercambios de información. Es más, nos dificulta procesar grandes volúmenes de información porque la información solamente circula como entre pequeñas partes, sobre todo porque si observamos el predominio en estas redes son los vínculos verticales y los vínculos horizontales, es más, predominando los vínculos verticales. Entonces no es tan fácil que la información circule por toda la organización, ¿cierto? La información se queda como en pequeñas partes, ¿cierto? No logra distribuirse por toda la organización. Adicionalmente, debido pues a la baja densidad de red, a la predominancia de vínculos verticales, algunos vínculos horizontales, no existen vínculos oblicuos, ¿cierto?, diagonales en este tipo de redes. Entonces básicamente son redes que cambian poco, son redes donde la capacidad de cambio es limitada, son redes donde usualmente hay un alto nivel de estabilidad. De hecho, en la teoría organizacional hay otras teorías de resistencia al cambio. ¿Por qué las organizaciones somos resistentes al cambio? En gran medida la resistencia al cambio pues uno la puede atribuir a que el propio paradigma está diseñado para ser estático, ¿cierto? De hecho, desde la estructura no estamos permitiendo realmente que la organización sea dinámica o sea cambiante. Y adicionalmente hay dificultad para trabajar de forma simultánea. Si nosotros analizamos redes que pueden procesar grandes volúmenes de información, usualmente hay trabajo simultáneo. En este tipo de redes no podemos tener trabajo simultáneo porque recuerden que vamos bajando especializados el trabajo. Entonces en la medida que va bajando es más operativo, entonces no podemos realmente trabajar de forma simultánea. Entonces este tipo de redes jerárquicas presenta problemas. Y el principal problema, y aquí lo coloco de esta manera, es que básicamente lo que nosotros estamos haciendo en la teoría organizacional es inmovilizando a la empresa. Así, o sea, aquí la tengo un poquito inmovilizada, pero imagínense con estas cantidades de controles, ¿cierto?
En las empresas, cuando nosotros analizamos qué tipos de controles tenemos en las empresas, hay de todo. O sea, hay control basado en creencias, principios, escudo, himno, bandera, uniforme, control de límite, procesos, procedimientos, protocolos, formatos, estándares, control diagnóstico, indicadores de gestión, balance, scorecard, etcétera, control interactivo, reuniones semanales, o sea, cualquier cantidad de reuniones. Entonces, lo que nosotros tenemos en una organización es que no solamente tienen movilizado un bracito, sino realmente está muy inmovilizada, con el agravante de que, tal como lo hemos señalado y seguramente durante toda esta semana lo hemos encontrado y lo hemos podido evidenciar, nosotros estamos en un entorno que no es estático y que, por el contrario, cada vez es más cambiante. De hecho, globalización y desarrollo tecnológico hacen que cada vez el sistema, hablo del sistema entorno, esté mucho más conectado. Y al sistema estar más conectado, me refiero al entorno, el sistema es muy cambiante y yo tengo una organización que quiero que se mueva, pero la tengo totalmente rígida, inflexible. Y entonces después nos quejamos de que la organización es precaria, que no responde, que somos lentos, que no tomamos decisiones rápidas, que... ¿Bien? Este tipo de estructuras, pues realmente, pues todas las fallas por los altos niveles de complejidad, pues nos llevan a tener estas cosas de las que nos quejamos todos en las empresas. O sea, estas quejas no son de unas empresas, realmente está en la generalidad de lo que nosotros podemos encontrar cuando estudiamos organizaciones empresariales. Nosotros encontramos y nos quejamos de que las empresas son lentas en la toma de decisiones. Nosotros nos quejamos de que el control es usualmente ex post a la falla, ¿cierto? Normalmente empezamos a ejercer control interno, ¿cierto? COSO, COCO, etcétera, todos los modelos de control interno normalmente son después de que se presenta la falla. Venga, miramos qué fue lo que pasó, por qué lo hizo y empezamos a hacer todas las investigaciones necesarias. Normalmente el éxito que se puede presentar en este tipo de organizaciones depende de idiosincrasias individuales, no depende de la dinámica del sistema, sino de pronto puede ser que llegue un gerente o un líder de área que pueda mover la organización por su característica individual, más que ser una dinámica del sistema. Entonces no es una red que realmente pueda ser estable ante las posibilidades de desarrollo que se pueda tener. Adicionalmente son redes, como lo veíamos hace un momento, que tienen una característica, es que son escasas para procesar información y son muy proclives a la corrupción, sobre todo porque la información se puede concentrar en algunos nodos y no es fácil la redistribución de la información. Entonces son dificultades que se presentan en este tipo de redes. Entonces, pues aquí tenemos las dos situaciones. Las ventajas que nos podrían ofrecer las redes complejas desde el punto de vista de ser más robustas, resistentes a las fallas, procesar mejor la información, absorber de mejor manera la complejidad del entorno, o las bondades que nos puede ofrecer la estructura jerárquica de ejercer control. ¿Cuál de las dos queremos? Esa es una decisión. ¿Cuál de las dos queremos? Porque pues esa es una decisión que tenemos que tomar en las empresas y en general en la forma de gestionar una organización. ¿Cómo lo queremos plantear? Porque al fin y al cabo, pues si nosotros nos vamos a la teoría organizacional, lo que nosotros buscamos realmente es que las empresas puedan ser adaptables a las condiciones cambiantes del entorno. Pues eso lo queremos todos. Todos nosotros queremos que nuestras empresas sean ágiles en la toma de decisiones. Todos nosotros queremos que realmente puedan procesar la gran cantidad de información que se genera en el entorno permanentemente, que sean organizaciones flexibles, de manera amplia, realmente que tengan un mejor desempeño. Y realmente, para lograrlo, pues la alternativa, no quiere decir que sea la única, pero esta es una de las alternativas que se ha venido abordando y trabajando en los últimos años, no es paradigma clásico. O sea, aquí estamos alejados del paradigma clásico. Aquí nos estamos saliendo un tanto de la caja de cómo normalmente en la teoría organizacional se trabaja. Es comprender a la organización como un sistema complejo y comprender de pronto la estructura como una red compleja. Y mejor aún, permitir que la organización también se complejice, porque el entorno se complejiza, pues permitamos también que la organización se complejice de tal forma que pueda absorber mayores niveles
de información pueda lidiar con la complejidad. De hecho, uno de los conceptos que yo prefiero cuando abordamos qué es la gerencia es lidiar la complejidad. Gerencia es navegar en la complejidad, gerencia es tomar decisiones en la complejidad. Es la mejor forma, antes de pronto pensarla como lo hace el paradigma clásica. Gerencia es garantizar el cumplimiento de objetivos como supervivencia, crecimiento y rentabilidad, que ese es el enfoque clásico que se plantea. Más bien, démonos más libertad, aumentemos los grados de libertad de la organización y pensemos como la gerencia, como la toma de decisiones en la complejidad, en la incertidumbre. A la fecha la teoría organizacional ha avanzado en esto, no un montón, realmente la teoría organizacional se encuentra en etapas muy tempranas en estos temas aún. Realmente son pocos, digamos, la evidencia empírica que nosotros podemos tener de organizaciones que ya estén planteando cosas distintas, como comprender a la organización como sistemas complejos. Sin embargo, pues ya hay planteamientos interesantes, por ejemplo, comprender a las organizaciones desde el punto de vista más no de una red formal es como la que estábamos mirando, una red jerárquica, usted es el gerente, usted es el supervisor, usted es el analista, usted es el operario, tal cosa, sino más bien tratarnos de ir a otros extremos como red informal. Una red informal es el sustrato real de lo que hay en un colectivo, ¿cierto? Las amistades, las afiliaciones, esa es una red informal. Usualmente en las redes informales, con quien salimos a tomar el café, con quien compartimos un hobby, normalmente se comparte información, se comparte conocimiento. Y para una organización, cuando compartimos información, cuando compartimos conocimiento, pues se desarrolla sinergia. Y adicionalmente algo mejor aún, es que se puede empezar a generar lealtades, cooperación, aporte, interacción, cosas que no se logran en una red informal. Usted trabaja con usted y y así, sino que en las redes informales hay un mejor valor. Por eso también hay otras propuestas donde plantean lo bueno de las formales y lo bueno de las informales, y plantean otras como las redes semiformales. O dejar de pensar en jerarquías y más bien pensar las organizaciones como heterarquías o como liderazgos compartidos, donde pues dependiendo de lo que se necesite el gerente es otro o el líder es otro, sin que nadie lo tenga que determinar. Ya hay algunas pocas organizaciones en el mundo así, organizaciones sin jefes, y funcionan de maravilla, muy bien, funcionan muy bien, porque el gerente o el líder que emerge, liderazgo emergente, depende de la problemática que haya. Entonces, si en la organización la problemática de hoy es producción, pues el que sepa de producción y que tenga mejor conocimiento y experiencia en el tema, pues va a ser el que aparezca como líder. Pero si la problemática de otro momento es otra, pues aparece otro perfil, ¿cierto? El que pueda ir surgiendo. Pero esto, observen que esto es un cambio importante de paradigma en el enfoque de la gestión de las organizaciones. Nosotros hemos venido trabajando este tema ya hace varios años, como les digo, más o menos desde el año 2010, 2012 empezamos a trabajar este tema y nos hemos venido incorporando mucho en el tema de simulación de agentes. El primer trabajo que desarrollamos aquí en el grupo de investigación fue en el año 2018 y desarrollamos una simulación de agentes. En esta simulación de agentes comparamos dos organizaciones. Una organización jerárquica, tal como se las describí hace un rato, la jerarquía de control, y comparamos una organización como una red compleja. Las dos organizaciones son estas dos moraditas, ¿cierto? Una es la jerárquica y la otra es la red compleja, la denominamos organización autoorganizada. Las colocamos equidistantes, simétricas a oportunidades de mercado, y básicamente lo que hicimos fue analizar a cuál de las dos le iba mejor cuando buscábamos aprovechar las oportunidades de mercado y mitigar amenazas. A cuál de las dos organizaciones le iba mejor. ¿Y qué encontramos? Que a la organización que le iba mejor era la organización autoorganizada.
porque puede responder más rápidamente a estas oportunidades y situaciones que se presentan cuando el entorno es muy cambiante. Pero algo que también encontramos en este primer trabajo que desarrollamos es que cuando el entorno era estático, sí servía la jerárquica. Sí, eso lo encontramos en esta. Cuando el entorno no es tan cambiante, pues necesito que usted haga caso, porque no hay mucho en cambio realmente. Pero cuando el entorno es muy cambiante, realmente lo que necesitamos es autonomía, conocimiento, la información, la experiencia que todos tenemos para realmente responder rápidamente a lo que está sucediendo en el entorno. ¿Bien? Esta fue una primera investigación. Posteriormente hemos desarrollado otras. Aquí quiero enfatizar en este otro proyecto. Este otro proyecto lo trabajamos con Sofía, que aquí me acompaña el día de hoy en esta conferencia. Sofía es egresada de esta Facultad de Ingeniería Industrial, también de la maestría en Ingeniería Industrial, y desarrollamos este otro trabajo, donde seguimos ampliando. Después del trabajo de Jorge, desarrollamos otras simulaciones, y este es el último, del año 2022 que lo terminamos, y básicamente lo que hemos ido es agregándole más cualidades y más cosas a esta forma de comprender las organizaciones. Entonces me gustaría que Sofía cuéntanos un poco más sobre lo que encontramos en esta simulación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por traer estos temas que son de interés para ustedes y para mí, que me cautivaron cuando inicié el proceso de la maestría, y a la profesora Luz Esperanza, que es mi mentora y quien me trajo por este camino. Entonces, mi trabajo de maestría se tituló Modelo de Estructura Organizacional para el Fomento de la Autoorganización Empresarial, incrementando su agilidad para responder a las condiciones cambiantes del entorno. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en este trabajo? Lo que hicimos fue construir un modelo conceptual. Ese modelo conceptual estuvo inspirado en esos sistemas complejos que nos acaba de comentar la profesora Luz Esperanza, y se basa en el problema de las ineficiencias que tienen las organizaciones jerárquicas. Entonces, ¿qué sistema revisamos? Los sistemas naturales, los sistemas sociales, las mismas redes complejas, e hicimos una revisión de esas características de complejidad que han querido utilizar las organizaciones actuales, las estructuras en red, las estructuras de células de trabajo, y buscamos qué características tenían esos sistemas y qué características tenían esas organizaciones. Y encontramos principalmente estas 4 características que están resumidas como unas condiciones estructurales. Las definimos como condiciones estructurales porque la idea era construir un modelo, una estructura, pero sería una contradicción decir la estructura debe ser de esta manera cuando lo que nosotros queremos es que la estructura sea emergente, que el orden y la estructura provenga de esas relaciones que existen dentro del sistema social. Pero como nos acabamos de dar cuenta, las organizaciones funcionan actualmente jerárquicamente y no podemos cambiar eso de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles son esos facilitadores que me permiten pensar en el concepto de autoorganización desde el punto de vista de la empresa? El primero de ellos lo titulé Acuerdos entre miembros de la organización. Tiene que ver con la posibilidad de que cuando existe un proyecto o cuando existe un problema que es identificado por alguno de los miembros de la organización, se puedan construir como pequeños contratos en donde yo con un grupo de personas que queremos y que estamos interesados y que tenemos las habilidades para poder desarrollar ese proyecto, decidimos cómo nos vamos a organizar, quién va a ser el líder, qué roles vamos a requerir, esos roles, qué habilidades tienen, qué funciones, qué responsabilidades, cómo van a ser las retribuciones por los beneficios que se tengan de ese proyecto. Así funcionan empresas como Morningstar,
es como la que más ha implementado este tipo de acuerdos. La posibilidad de tener roles dinámicos. Si yo tengo un proyecto que requiere un proyecto financiero, vamos a entrar en un nuevo mercado, en un nuevo negocio, yo voy a necesitar diferentes personas con diferentes capacidades. Pero si voy a emprender otro, el lanzamiento de un nuevo producto, la configuración tiene que ser diferente. El segundo facilitador son las fuentes de información libres, y es la posibilidad que tengan todos los miembros de la organización de acceder a la mayor cantidad de información posible. Normalmente la información está guardada dentro de la misma estructura jerárquica. Los roles superiores son los que tienen la información, pero los que detectan los problemas son los nodos de la base. Entonces, esa información, tanto desde los repositorios, desde las bases de datos, desde los indicadores, desde la posición en el mercado que se tiene, la información operativa, la información logística, la información del personal, de la contratación, debería ser libre, para que si yo encuentro un problema y requiero una información, pueda acceder a ella. El otro, la información libre también es desde el punto de vista de la posibilidad que yo tengo de acceder a un experto que tenga esa información. Normalmente cuando yo quiero hablar con el CEO de una empresa, tengo que hablar con mi jefe y él habla con mi jefe y con mi jefe, y si yo digo algo importante, pues llegará hasta arriba. Pero si no, no. Entonces, como lo explicaba la profesora Luz Esperanza, a través de la propiedad de Mundo Pequeño, si yo tengo un conocido de un conocido de un conocido, yo puedo llegar a cualquier nodo de información y acceder a la persona que tenga lo que yo requiero. La tercera característica la denominé descentralización, y es la posibilidad no solo de tener la información, sino de actuar con esa información. Que si yo detecté el problema, organicé un grupo de trabajo, yo no necesite de un jefe o de un controlador externo para que yo pueda emprender esas decisiones que yo determino que van a ser positivas para la organización. El cuarto criterio lo denominé redes informales, y tiene que ver con la legitimación de esa red social que existe en todas las empresas. Esa que se construye en la estación de café, que se construye en el comedor, que se construye en las fiestas de fin de año, y que convive como si fuera un problema, porque normalmente desde el punto de vista tradicional las redes informales son mal vistas, porque por ahí circula información que no debería surgir, porque nos enteramos de tal cosa que no deberíamos habernos enterado, y lo que yo hago es legitimar y utilizar esa infraestructura social que ya existe para que circule por ella toda la información que yo necesito para el desarrollo del trabajo o de la empresa. Lo que hicimos con ese modelo conceptual fue una validación a través de una simulación de NetLogo y junto a un diseño de experimentos factorial. Nosotros hablo de la profesora y de mí, a partir de la variable objetivo, que es la variable agilidad, que tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones para actuar frente a los estímulos del entorno, evaluamos si esos facilitadores efectivamente generan autoorganización. Cuando hablo del concepto de autoorganización, hablo propiamente del orden emergente a través de la interacción en un sistema social. Este es un poco el esquema de ese modelo de simulación. Yo parto del trabajo de Jorge, tanto desde el punto de vista de la metodología que él utilizó para hacer la validación, como desde la comparación de dos organizaciones. Entonces, lo que yo hice fue configurar dos organizaciones. Una de ellas fue una estructura patrón, que era invariante. Esa estructura se configuró como una estructura jerárquica, y el objetivo de esas organizaciones es competir en un entorno en donde se tienen oportunidades y amenazas.
Oportunidades me refiero a la capacidad que tienen las empresas o a las posibilidades que me da el entorno de conseguir recursos para la organización, y las amenazas como elementos o riesgos que disminuyen esas cantidades de recursos. La segunda organización, digamos que desde el punto de vista de la simulación lo que hice fue tener la posibilidad de que estuviera configurada en cada uno de esos 4 rasgos como una estructura jerárquica o como una estructura autoorganizada. ¿Para qué? Para que yo pudiera mirar si al momento de activar o desactivar uno de esos rasgos, cómo se comportaba mi variable objetivo, que era la agilidad. Y de esa forma decir si la toma de decisiones como yo la planteo, si mejora o no mejora el desempeño, o si es la posibilidad de tener fuentes libres de información lo que me está generando un mejor resultado respecto a la variable objetivo. Esas 2 organizaciones se evaluaron en 2 entornos, un entorno estático y un entorno dinámico. Ya les cuento un poco a qué me refiero con un entorno estático y a qué me refiero con un entorno dinámico. Entonces, desde el punto de vista de la simulación, la manera como yo configuré esas características es la siguiente. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, la estructura jerárquica o la estructura patrón, cuando uno de los integrantes de la organización encontraba una oportunidad en el entorno, este integrante tenía un líder o un jefe para que ellos pudieran incorporar esa oportunidad dentro de la organización. Tenían que tener el aval del jefe. Entonces el agente, así se le conoce como desde la simulación, lo que hace es lanzar una alerta a su jefe, y si el jefe dice sí lo hacemos, se hace, y si él dice no lo hacemos, no se hace. En la estructura con tendencia a la autoorganización, esa característica es descentralizada. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo como integrante de la organización encuentro una oportunidad, lo que yo hago es utilizar una lista de contactos que yo tengo. Es algo así como mi celular, donde yo tengo a todas las personas que conozco, y empiezo a llamar a las personas conocidas que yo sé que tienen el conocimiento para incorporar esa oportunidad. Pero es posible que esas personas me digan que sí o me digan que no. ¿De qué va a depender de eso? Del nivel de confianza que esa persona me tenga a mí. Ahí se configuró pues como ese nivel de confianza entre los agentes, y con la posibilidad de que yo tenga de saber que Pepito o Juanito es experto en finanzas, por ejemplo. Entonces, si yo requiero un componente financiero, yo voy a llamar a esa persona. La segunda característica es el tipo de red. Las estructuras jerárquicas fueron configuradas con grupos fijos, grupos de tamaño limitado, en donde una de ellas era el líder y los demás eran subordinados. En la estructura con tendencia a la autoorganización se configuró una red de libre escala. Esa red de libre escala sería pues una ley de potencia, en donde habían unos pocos nodos muy conectados y muchos nodos muy pocos conectados. Entonces, en teoría, cualquier miembro de la organización podía acceder a cualquier otro desde la topología de la red. La tercera característica, fuentes libres y acuerdos entre miembros de la organización, tiene que ver con la posibilidad que tienen de solamente actuar de manera reactiva frente al entorno o de proponer también nuevos proyectos. La estructura jerárquica solamente se limitaba a capturar lo que traía el entorno. La estructura con tendencia a la autoorganización tenía la posibilidad de crear proyectos. Entonces, si yo tenía un excedente de recursos, podía invertir esos recursos y ese conocimiento en crear nuevos proyectos. Desde el punto de vista de los roles me refiero a determinar quién va a hacer qué y en qué momento. La estructura jerárquica está configurada con roles especializados. En esos grupos de 10 personas va a haber una persona que solo
se va a dedicar al área financiera, una que solo se va a dedicar al área comercial, y así con 7 características más. Y en la estructura con tendencia a la autoorganización, todas las características pueden estar presentes, pero en diferentes grados en cada uno de los miembros de la organización. O sea, yo puedo ser experto en finanzas, pero también tengo conocimiento de mercadeo, también tengo conocimiento de logística, también tengo conocimiento de operaciones, y pues en algún momento puede que el experto esté trabajando en un proyecto, pero yo también tengo algo de conocimiento para trabajar en un nuevo proyecto. Finalmente, se configuró la forma en que se iba a hacer la retribución por el trabajo realizado en la estructura patrono-jerárquica. Esa retribución que tiene que ver con la manera en que la organización entrega a cada uno de sus colaboradores recursos, el salario, en el caso de la estructura jerárquica fueron constantes, o sea, para todos los miembros se les daba la misma cantidad, y en la estructura con tendencia a la autoorganización se decía por comisión. Dependiendo del papel que yo tuviera en cada uno de los proyectos, iba a tener una mayor o menor retribución. Desde el punto de vista del ambiente, se configuró como estático o como dinámico. El ambiente tiene que ver con las oportunidades y amenazas que se presentan en este. Entonces, las oportunidades incrementan mis recursos y las amenazas lo disminuyen. En el ambiente estático, esas oportunidades y amenazas demandan solo 3 tipos de habilidades de los agentes. En este caso, esas son, digamos que se configuraron como habilidades genéricas, no les quise dar nombre, y como muestra la gráfica, solo están presentes las 3 primeras, la negra, la gris y la roja. En el caso del ambiente dinámico, en algún momento están presentes unas, pero después surgen unas nuevas necesidades y cambian la cantidad y la naturaleza de esas demandas. Esa configuración se hizo igualmente bajo leyes de potencia. Entonces, en diferentes momentos de la simulación se necesitaba cierto tipo de habilidades y en otro momento se iban a requerir otras. Esta es una imagen del modelo de estructura organizacional. El entorno es muy similar a la simulación de Jorge, yo parto de ahí, pero lo que quería mostrarles un poco es la red de libre escala. Ahí podemos ver esos lazos y podemos ver que todos los integrantes de la organización amarilla, que es la variante, están conectados entre sí. Las oportunidades se ven ahí como esas piecitas de follaje, esas hojas, y las amenazas en este caso fueron esas arañitas que hay por ahí. Como les mencionaba al inicio, la variable que yo utilicé para hacer la evaluación fue la variable agilidad. En este caso, las oportunidades y las amenazas tenían niveles diferentes de habilidad. Entonces lo que hice fue tomar la cantidad de oportunidades y amenazas que lograron capturar cada una de las organizaciones en comparación con todas las que surgieron dentro del ambiente, tanto de manera unitaria, desde el conteo, como desde el punto de vista de las oportunidades y amenazas ponderadas. Habían unas que tenían unos niveles mayores, o sea, que requerían de una mayor cantidad de agentes, y habían unas más pequeñitas que requerían una cantidad menor, tanto de agentes como de habilidades. Junto a un análisis junto a un diseño de experimentos factorial, este es un poco el resumen del diseño de experimentos. Lo que yo hago es inicialmente pues una comprobación de todas las variables del modelo, tanto las internas, las externas, el objetivo, y ahí determino cuáles son las que me explican el mayor nivel de variabilidad. Con esas variables hago una depuración y hago un nuevo experimento. Después planteo 9 escenarios cambiando 2 variables claves en este tipo de modelos, como es la población
y el aprendizaje, que es la posibilidad que tienen también los agentes de aumentar su nivel de habilidad cuando la trabajan para incorporar una oportunidad o para atacar una amenaza. Y con el escenario que tuvo mejor desempeño, digamos que la evaluación de escenarios lo hice a partir de la extinción. En algunos de ellos se extinguían una o las dos organizaciones, entonces decidí hacerlo en el escenario donde menos se extinguieran para tener igualdad de condiciones a la hora de hacer la evaluación. Y con ese escenario construí 16 configuraciones donde yo activaba y desactivaba cada uno de esos parámetros que yo planteé como factores o facilitadores y cambiando el ambiente. Estos son un poco los resultados que yo obtuve. Este fue el escenario 3, fue el que utilicé para hacer la evaluación. En ese escenario tuve un nivel de población alto y un nivel de desaprendizaje bajo. Y en esta primera gráfica lo que yo muestro es la diferencia entre la agilidad de las dos organizaciones, calculado como la agilidad de la organización cambiante versus la agilidad de la organización patrón, y reviso el desempeño cuando yo activo cada uno de los rasgos. Entonces, cuando yo activo de manera conjunta los rasgos 1 y 3, las redes de libre escala y la descentralización en un entorno estático, la organización jerárquica tiene un mejor desempeño. Pero cuando yo activo todos los rasgos de manera conjunta, la organización con tendencia a la autoorganización tiene mejor resultado. Esto fue algo sorpresivo respecto a los resultados de la simulación de Jorge, porque en esa simulación él encontró que en entornos estáticos la jerárquica tenía mejores resultados. Acá yo encontré, cuando tengo esos dos rasgos de manera concurrente en un entorno estático, se cumple, pero si yo le agrego la posibilidad de crear ideas, en un entorno estático, la autoorganizada va a tener mejor desempeño. En un ambiente dinámico, con cualquiera o con todos los rasgos de manera concurrente, la organización autoorganizada va a tener un mayor nivel de agilidad. Este es el resultado desde cada una de las configuraciones. Acá en la parte izquierda están los rasgos que yo activé o desactivé. Ahí encontré que en el entorno estático el desempeño más bajo se tenía cuando estaban activos los rasgos de redes de libre escala y creación de ideas, de redes de libre escala y descentralización, y que el mayor desempeño en ese ambiente lo tengo cuando tengo redes de libre escala y creación de ideas. Acá en el ambiente dinámico, cuando todos los rasgos estructurales están presentes, es cuando esa diferencia se amplía, cuando se hace más grande. Entonces, respecto a las conclusiones de este modelo, esa diferencia es muy amplia acerca de todas las oportunidades que se presentan en entornos dinámicos. Las organizaciones autoorganizadas logran capturar cerca del 80%, en entornos estáticos en el mejor resultado cerca del 78%, y se puede concluir entonces que los rasgos evaluados, redes de libre escala, descentralización y creación de ideas, me permiten que el ambiente o que la organización sea más ágil, evaluada desde el punto de vista de la agilidad. El rasgo de retribución se evaluó, pero no aporta, no interviene en el nivel de agilidad. Y finalmente, la organización logra sobrevivir, evolucionar y coevolucionar con su copartidaria, con la jerárquica. Entonces se puede decir que estas organizaciones tienen comportamientos de evolución, que se generan redes formales, y que esas redes formales son emergentes, porque se generan, por ejemplo, dependiendo de las características del entorno, configuraciones que no cambian o que tienden a ser las mismas, pero en pequeños periodos de tiempo.
y en la misma dinámica en que cambia el ambiente, esas estructuras se van cambiando y funcionan de manera formal en cortos periodos de tiempo. Se logra evidenciar el comportamiento de libre escala, tanto en la conformación de la red como en la variabilidad del entorno. Se comprueba que la asignación de tareas de manera dinámica desde el punto de vista de los roles y de los acuerdos me permite un mayor nivel de agilidad. Pude concluir que la toma de decisiones descentralizada aporta a esa agilidad y que tengo emergencia de orden o el concepto de autoorganización. Este trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la simulación, está publicado en este artículo que yo pongo acá en la parte inferior. La tesis está publicada también en el repositorio de la universidad, entonces si quisieran revisar un poquito más a detalle este trabajo que yo acabo de mencionar muy rápido acá en este momento, o si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Listo, gracias. Bien, aquí algo interesante. Aquí nosotros con este trabajo y estos trabajos que hemos venido desarrollando presentamos una forma diferente de comprender las organizaciones empresariales, las comprendemos como sistemas también de complejidad creciente. Aquí presento algunas organizaciones que de verdad existen, que operan ya muy cercanas o con muchas propiedades de sistemas complejos. Aquí está de allí, Pines, es una empresa argentina. En esta el modelo de organización es bastante interesante. En Ten Pines, nadie es jefe de nadie, empezando por allí. Nadie es jefe de nadie, nadie tiene que ir a trabajar a ese sitio, sino que la gente puede trabajar desde donde quiera. Las personas pueden establecer cuánta jornada quieren trabajar. Yo quiero trabajar 4 horas o quiero trabajar 6 horas. Todos estamos enterados de todo, todos sabemos o tenemos acceso a toda la información, todos sabemos si el proyecto dejó rentabilidad, cuánta rentabilidad dejó, cuánto gana cada uno, cuánto es el salario, toda la información es libre. Las decisiones se toman en conjunto, pero no en consenso. Este es un modelo interesante, no se busca el consenso para la toma de decisiones. Se busca, por ejemplo, nos sale la oportunidad de desarrollar este proyecto. Se reúnen las personas, actualmente esta empresa tiene alrededor de 78 personas, se reúnen y si no hay objeción mayor, se hace. Objeción mayor es si alguien o algunas personas no dicen no, esto puede tener problemas por este lado. Si no hay ese tipo de objeciones, el proyecto se desarrolla y ya no se busca el consenso, porque los consensos pues eliminan el disenso, y realmente el disenso es interesante también en la toma de decisiones, o sea, ver esas posibilidades de riesgos son buenas. Morningstar, que les mencionaba Sofía hace un rato, también opera bajo el modelo nadie es jefe de nadie. Todas las decisiones se toman de esa manera. Decisiones como, por ejemplo, Esperanza merece un aumento de sueldo. Y entonces yo lo consulto con Daisy. ¿Por qué lo consulto con Luz Daisy? Porque a mí me parece que ella de ese tema sabe. Y entonces le digo, Luz Daisy, a mí me parece que yo merezco un aumento de sueldo. Entonces Luz Daisy hace un análisis. Y entonces Luz Daisy empieza a mirar, miremos a ver si Esperanza se merece o no se merece un aumento. Y ella en su análisis puede decir, sí, vamos a conformar una comisión. ¿Quiénes quieren pertenecer a la comisión de aumento de sueldo de Esperanza? Y los que quieran pueden venir y participar, y en esa comisión se hace el estudio, Daisy presenta y en la comisión se dice sí, Esperanza se merece el aumento de sueldo y me gana un aumento, o esa comisión puede decir no es y no me lo gano. Todas las decisiones se toman de esa manera. Los desempeños, realmente ustedes dirán, ¿y son exitosas? Son muy exitosas. Son empresas que tienen realmente unos niveles de rentabilidad interesantes, que aquí es donde uno empieza a reñir con el paradigma dominante, porque en el paradigma dominante la rentabilidad se busca desde el principio, o sea, todo lo que hagamos aquí es por garantizar la rentabilidad del sistema. Y entonces, de pronto, por ser tan deterministas, tan reduccionistas, tan lineales, por eso perdemos de vista otras posibilidades que se pueden encontrar dentro del sistema. Valve
también muy conocida seguramente por muchos acá, también opera con un modelo ya en gran medida que se orienta hacia niveles de autoorganización. Si una persona de la empresa quiere emprender un proyecto, pues lo planteo, a mí me gustaría empezar a desarrollar un proyecto orientado a tal enfoque, o quiero mejorar tal parte del videojuego, entonces, bueno, listo, hágale, ¿qué necesita? No, 3 personas más y estos equipos, bueno, empiece, en 3 meses esperamos ver cómo ha fluido el tema, pero no nos coartan la posibilidad, sino que se da capacidad de que la organización pueda evolucionar y pueda seguir avanzando. Todas estas organizaciones, si bien no están plenamente autoorganizadas, ya tienen bastante de capacidad de autoorganización, se alejan muchísimo del enfoque clásico que veíamos hace un momento y que es el que predomina en el contexto empresarial. Sin lugar a dudas, de las cosas que nosotros estamos absolutamente convencidos es que se necesita mirar las organizaciones de formas diferentes, se necesita que realmente empecemos a salirnos de la caja. Para nosotros realmente en el contexto de la teoría organizacional este tema es difícil. O sea, cada vez que nosotros aquí o en cualquier parte, cualquier universidad, nosotros presentamos este tipo de planteamientos a nuestros colegas que trabajan el tema de la organización, nos miran raro. No es fácil, está en etapas tempranas y es una resistencia, obviamente. Sin embargo, es sorprendente, pero realmente hacia allá van las organizaciones. Las organizaciones cada vez van incrementando mayores niveles de autoorganización, y este sin lugar a dudas es una de las tendencias de cambio que se visualiza. De hecho, ya nosotros empezamos a escuchar ya cómo las organizaciones, incluso aquí en Colombia, ya en un amplio porcentaje ya se habla del trabajo en casa. Y esto ya es romper parte del paradigma, ya de que la persona no tiene que estar ahí cumpliendo un horario, ya implica que ya empezamos a ampliar grados de libertad en la gestión de las organizaciones. Entonces, realmente por aquí nosotros vemos que es la vía para mejorar el desempeño de las organizaciones. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Sería funcionario, pues entiendo que es temprano y que pues puede ser ilusorio, pero podría funcionar pensar esa organización para la estructura gubernamental. Sí, ya hay investigaciones al respecto. Ya hay propuestas de trabajos a nivel doctoral y a nivel de investigación que se están visualizando en cómo establecer realmente las formas como se toman decisiones en gobierno. De hecho, hay preguntas interesantes como realmente cuál es la verdadera democracia. Lo que nosotros tenemos realmente es la democracia que debería ser, cuáles son las formas como deberían organizarse. De hecho, para no ir tan lejos, también uno podría empezar a citar aquí un poquito el experimento de Stanfordville en Chile, ¿cierto? Que trataba también de cierta manera de irse acercando por allí. Ya Stanfordville empezaba a salirse de la caja cuando hizo estos planteamientos de visualizar una forma distinta con su modelo de sistema viable, cibernética organizacional, ¿cierto? Ya empezaba a plantear cosas por allí totalmente. Es que, Luz Esperanza, va a parecer como un poco una pregunta con discurso, pero lo veo estrictamente necesario. Si yo estoy hablando en términos estrictos de una organización y su estructura, pensaría que la organización corresponde a todas las relaciones que tiene esa organización y la estructura, las más estables, no estáticas. Y en ese sentido, entonces uno encontraría el criterio de que lo más interesante de la toma de decisiones es que sean decisiones bien informadas. Eso implica de que no solamente tengan toda la información, sino que tengan la oportunidad a tiempo. Y la centralización va en contra de eso, porque centralizar la información pues naturalmente no corresponde al instante. Al traer eso a situaciones, digamos, la universidad distrital, uno encuentra una estructura muy terrible, pero además desde una oficialidad. Entonces, por ejemplo, las entidades financieras ahí tienen, todo es por cuenta de riesgos.
y entonces tienen el riesgo de operativo y el riesgo de mercado, etcétera. Y si no se cumple con esa vaina, la organización jamás podrá ser libre de autoorganizarse y demás. Entonces, un poco la inquietud es desde ese punto de vista que han encontrado ustedes. Por ejemplo, caso que uno pudiera decir, oiga, sí podemos intentar en la universidad distrital modificar su estructura para que sea una organización. Claro, profe. De hecho, o sea, citar estas empresas que les mencionaba hace un rato, Valve, Morningstar, ya es decir, realmente hay muchas posibilidades de que nosotros empecemos a evolucionar hacia organizaciones mucho más autoorganizadas. Realmente la universidad distrital es demasiado paquidérmica, la universidad, o sea, en su estructura, y no solamente la universidad, digamos la estructura predominante en el contexto de las organizaciones es la estructura jerárquica. Todas las organizaciones somos lentas, somos paquidérmicas, las estructuras nos demoramos muchísimo para poder tomar decisiones, pero esto no es un cambio en lo que nosotros hemos venido trabajando, no es un cambio que uno puede hacer de un momento para otro. Realmente esto toca empezarle a incrementar como grados de libertad al sistema. Hay que irlo haciendo de manera gradual. Lo que uno ve con estas organizaciones de que nadie ya es jefe de nadie, eso implica un cambio en la cultura, eso implica un cambio de paradigma, eso implica, por ejemplo, aspectos como que hemos desarrollado trabajos alrededor de esto, de la importancia de la polivalencia, porque ¿cómo yo voy a ayudar a otro si no tengo ni idea en qué consiste su trabajo? Entonces, esos temas de polivalencia o el tema de la confianza en la organización, o sea, este cambio, yo estoy absolutamente convencida que en no muchos años esto realmente puede ser ya mucho más común de lo que nosotros estamos hoy visualizando. Esto realmente hacia allá deben ir evolucionando las organizaciones y seguramente hacia allá lo van a hacer, porque una de las cosas que Sofía planteaba y que nosotros hemos encontrado en las simulaciones es que las dos organizaciones empiezan a coevolucionar, la jerárquica y la autoorganizada. De hecho, hemos empezado a hacer trabajos que nos empiezan a mostrar que cuando estas dos organizaciones empiezan a coevolucionar, la jerárquica empieza a tener unos rasgos autoorganizados. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos avanzando en esa investigación de mirar ¿y qué pasa si entonces empezamos ya a tener 2, 3 organizaciones autoorganizadas por ahí, con un montón de organizaciones jerárquicas, pero ya están generando algún tipo de cambios o algún tipo de dinámicas en el entorno? Entonces con seguridad va a haber una coevolución que va a empezar a llevar a que las organizaciones empiecen a incrementar sus grados de libertad y empiecen a tener un mayor nivel de flexibilidad y un mayor nivel de libertad para poder actuar, que puedan aprovechar de mejor manera la complejidad del entorno. No es el común denominador hoy, pero sí definitivamente hacia allá nos muestra que va el comportamiento de las organizaciones. Bueno, pues yo tengo más bien lo que tengo inquietudes que fueron surgiendo a lo largo de la ponencia. La primera tiene que ver, digamos, con este contexto de cambio como factor crítico para el desarrollo de organizaciones autoorganizadas, ¿no? En principio, en este momento estoy, digamos, desarrollando una lectura muy sesuda de un libro que se llama El caos y el sentido hacia lo emocional, que desarrolla la idea de que básicamente el cambio es un mecanismo que deben adoptar las organizaciones para garantizar su supervivencia en un entorno dinámico, ¿sí? En ese libro se sostiene la idea de que el cambio y básicamente la supervivencia de las organizaciones depende netamente de su estructura y no tanto de los factores externos en los cuales está ubicada esa organización. Digamos que escuchando la ponencia escuché como una perspectiva que es coherente, pero de alguna manera es como contraria al evento que propone el autor. En ese sentido, ¿yo cómo podría reconciliar ambas ponencias sabiendo que ambas contienen, digamos que, elementos que
determinan que el cambio es un elemento que deben, digamos que permear las estructuras de las organizaciones? Yo me voy por ley de variedad requerida. O sea, me podría ir a ese nivel. Solo la variedad puede absorber la variedad. Solo en la medida en que yo le inserte complejidad a la organización, puedo absorber la complejidad del entorno. Si yo no le aumento la complejidad a la organización, definitivamente las cosas que pasen en el entorno me van a estrellar, porque no voy a tener la capacidad de responder a ellas. Cibernética. Rose Ashby. O sea, lo vería desde ese punto así inicial. Ahora, con ese punto claro, y pues digamos que lo menciono desde la experiencia empírica de ya haber pertenecido durante un buen tiempo y haber comido como empíricamente todo el contexto de las juntas de acción comunal, que son la organización social más grande del país, y que de alguna manera la legislación actual permite estas estructuras autoorganizadas, pero digamos los mismos organismos se entienden a sí mismos como organismos jerárquicos. ¿Cómo podríamos vincular esos elementos facilitadores que se pusieron en esta ponencia para realizar esa transición, teniendo en cuenta que pues la legislación lo permite, pero casi ninguna persona se ha dado cuenta de que esa transición, digamos que es como el paso natural de estos organismos? Uno de los elementos en los que yo estoy absolutamente convencida es que este tema hay que llevarlo al pregrado. Hay que empezarlo a socializar, hay que empezarlo a difundir, porque es que el paradigma dominante, el que nos enseñan desde el colegio, es el paradigma del control. Y en la medida en que nosotros tengamos el chip del control aquí y que todo lo quiero tener controlado y que nada se me salga de lo que tengo ya establecido, pues efectivamente ese es el chip que nosotros empezamos a utilizar para todo. Entonces, si bien hay organizaciones que permiten tener mayores grados de libertad, el chip que tenemos ya como incrustado es que yo debo tener un control y que yo debo tener una jerarquía y que yo debo ser el que manda. O sea, eso es grave. Por eso realmente empezar a llevar estos elementos y empezarlos a bajar, empezarlos a socializar, empezar a mostrarle a las personas las bondades de tener mayores grados de libertad en la toma de decisiones, las bondades de tener una capacidad de absorber mayor nivel de libertad en la medida en que nosotros podamos tener estructuras mucho más flexibles, ver las bondades que puede tener, nos puede empezar a permitir que las personas seamos menos temerosas a perder el control, porque es que esto es un problema de control. Normalmente cuando uno dice estructura jerárquica, es estructura que facilita control versus una estructura autoorganizada, uno dice la estructura autoorganizada es descontrol, es desorden, es caos, entonces no, mejor quedémonos con una estructura controlada porque me siento mucho más confortable en esa estructura controlada. Pero por eso planteaba hace un rato, ¿cuál de las dos preferimos? Porque la estructura controlada tiene sus ventajas, ¿cierto? Disminuye la racionalidad o los riesgos derivados de la racionalidad limitada, pero nos vuelve inflexibles, ¿cierto? Versus una estructura mucho más autoorganizada, pero es que una estructura autoorganizada, pues hay autonomía, o sea, el hecho de que las personas seamos libres, que no tengamos que estar pidiendo autorización, sino que realmente las decisiones se toman por la interacción en el grupo. Esto es un rompimiento de paradigma fuerte, y esto necesita preparación, esto necesita que nosotros empecemos a ir contando las bondades que puede tener este tipo de procesos, porque de otro lado no. De hecho, la economía es así, o sea, la economía es lineal. Normalmente a este tipo de enfoques algunas veces nos han dicho socialistas. O sea, en serio, o sea, nos han marcado de otras formas. Uno dice, pero por Dios, si nosotros lo que estamos aquí planteando es mayor autonomía, nos han dicho que hasta dónde llegamos a ser anarquía, ¿cierto? O sea, porque realmente aquí nosotros estamos planteando muchos más grados de libertad en la toma de decisiones, pero estos mayores grados de libertad pueden dar temor, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde realmente podemos ir difundiendo estas bondades para que se vayan dando, cuando realmente también las legislaciones muchas veces nos restringen?
que, ¿verdad?, la ponencia se centra como en estas estructuras, o el potencial que tienen estas estructuras descentralizadas organizacionales, ¿verdad?, pero para empresas en particular, ¿sí?, con la organización empresarial. Ahora, lo que sucede al interno de la empresa no necesariamente va a suceder en todo el mercado o el sector al que pertenece esa empresa. Entonces, mi punto es, más o menos, digamos, si ya sabemos, ¿verdad?, con estudios de redes complejas, por ejemplo, Minero Brancacho tiene un paper donde prueba mediante esta formulación, ¿verdad?, la existencia de la centralización y concentración de capital que hablaba el mismo Marx, desde el siglo XIX. Entonces, también la gente que estudia sociología de las élites, ¿verdad?, tiene mucho que ver con esta estructura un poco ya más a nivel más macro, ¿verdad?, que se presenta acá. También encuentran que efectivamente hay redes corporativas, por eso Interlocking Directorates, ¿no?, que como una persona que está en la junta directiva de múltiples empresas a la vez, que las redes corporativas son o elitistas o pluralistas. Entonces, a mí eso me suena a una especie de mecanismo ya más micro, ¿verdad?, de poder más micro, pues, organizacional, para la construcción de un mercado sector, es decir, cuando lo vamos agregando, ¿verdad?, pluralista, una red corporativa pluralista. Ahora, ese es como, es más una excepción a la regla, si la regla es más como que sea una red elitista, por eso son los mecanismos financieros, la subordinación que tienen las mismas empresas, ¿no?, a los mecanismos financieros, todo esto, ¿verdad?, empresas que tienen sector financiero. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, ahí, por ejemplo, esas empresas que se presentaban, algunas son empresas que ya sabemos que tienen un capital muy grande, que tienen un poder de mercado igualmente grande, ¿verdad?, que tienen integración vertical u horizontal también, ¿verdad?, al interno de su sector. Entonces, para contextualizarlo tal vez en el marco como latinoamericano, ¿verdad?, ¿por qué no ver tal vez, me pregunto si ha pensado como ver el potencial que puede tener este modelo organizacional para las instituciones y empresas de la economía social solidaria, ¿sí? Porque el tipo de modelo corporativo, de cooperativa, perdón, ya es más fácil de implementar esa estructura organizacional y con inclusive que puede satisfacer necesidades más allá de de las empresas usuales, ¿no?, como que nada más es maximizar ganancias o criterio de rentabilidad que mueve todo, ¿no?, sino es como también pensarlo en el impacto que tiene esta empresa, ¿verdad?, en el entorno donde está ubicada, ¿sí?, en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, como, sí, más o menos Totalmente de acuerdo. Imagínate, de hecho, en Europa, los mayores campos de aplicación que hay de este tema de sistemas complejos en organizaciones están enfocados en cooperativas. Es principalmente por la naturaleza de este tipo de organización. De hecho, las cooperativas del Grupo Mondragón de España operan con este modelo, son netamente grupos colectivos de tomas de decisiones en diferentes niveles, integrados por diversos actores que se reúnen para tomar decisiones. En las decisiones en las cooperativas del Grupo Mondragón de España participan proveedores, participan clientes, participan los empleados, y cuando la organización se va agrandando, más de 500 empleados, sale otra empresa y empiezan a tener muchos hijitos así, y este es el modelo que trabajan ellos. De hecho, de cierta manera, digamos, para muchos aquí que somos ingenieros industriales, Toyota es esto, o sea, Toyota, uno se la imagina como una superempresa gigante, pero realmente Toyota es un agregado de un montón de empresas que se dedican a producir partes, insumos, etcétera, para garantizar la línea de producción, y hay unas evidencias empíricas realmente súper interesantes. Hay una, por ejemplo, de Aisin, es una empresa hace un montón de años del grupo Toyota que se dedicaba a fabricar una válvula y se incendió. Y ustedes saben, en el modelo de producción Toyota se trabaja justo a tiempo. Justo a tiempo significa que no hay un alto nivel de inventario. Justo a tiempo es que el producto va llegando y se va quedando ensamblado realmente, y el nivel de inventario que había era más o menos para 1 o 2 semanas, y esta empresa sufrió un incendio y perdió todo. Y entonces, pues la crisis, llegaron los analistas a mirar si más o menos podemos estar recuperando ahí más o menos en 3 meses, o sea, 3 meses significaba 3 meses para la producción de Toyota, algo gravísimo. ¿Y qué sucedió?
Lo que se encontró es que el sistema de producción Toyota, quienes han profundizado en este modelo, allá las personas trabajan y se prestan entre las diferentes empresas del grupo. Entonces hoy puedo estar en esta empresa, otro día hoy trabajo en otra, o sea, rotan las personas, tenemos aprendizaje de todo, hay una filosofía de trabajo compartida, y la sorpresa de esto es que rápidamente en un par de días, les cuento, en un par de días, nuevamente las demás empresas empezaron a producir las válvulas de freno que se requerían. Toyota estaba destruida, pero rápidamente las otras, las que se dedicaban a fabricar otras partes, rápidamente empezaron a hacer lo que tenían que hacer, y en 2-3 días estaba nuevamente la línea funcionando perfectamente. De hecho no paró porque había inventario como para 1 o 2 semanas. En 2 días se superó una crisis netamente a partir de la capacidad de autoorganización del sistema, porque efectivamente lo que tú planteas, normalmente en organizaciones que ya tienen un ADN más hacia lo cooperativo, esto puede funcionar mucho más rápidamente, no con una ideología empresarial, necesariamente. Me regalas una pregunta para los del chat. Hay muchas preguntas, voy a hacer 2 concretas. Una creo que ya quedó más o menos respondida con lo que acabaste de decir, porque están preguntando si Mondragón o la Liga de Cooperativas de Italia aplican este tipo, entonces esa ya. Y la otra que voy a elegir así como al azar, nos dice, en su opinión, ¿la estructura jerárquica realmente reduce los riesgos de la racionalidad limitada o solo acota a que dicha racionalidad limitada sea ejercida por las jerarquías que la establecen? No solamente es en mi opinión, es en la opinión de incluso de la teoría económica. En la teoría económica hay otra teoría que se llama teoría de los contratos incompletos. Y entonces dice, y a pesar de toda esta carreta que he echado, algo se va a filtrar. Entonces, sí, efectivamente es incompleto. No, la jerarquía no logra reducir realmente los riesgos derivados de la racionalidad limitada. O sea, yo digo, en el espíritu de la teoría clásica y el enfoque clásico de tratar de hacerlo mejor, no la logra. Una preguntita que yo tenía es, en estas decisiones de las empresas más autoorganizadas, más descentralizadas, pues claramente se ve por lo que tú hablas que tiene que ver más es con la operatividad en torno a los mismos fines que la empresa va detectando, sí, se va comprometiendo, y resulta ser pues muy ventajoso. Pero cuando se llega al punto de las decisiones que tienen que ver con el manejo, la distribución de las ganancias, que los rendimientos de la empresa, eso sí parece ser que mantiene el eje vertical. No, ¿cómo es la cuestión ahí? No, les cuento por ejemplo en el caso de Morningstar, las ganancias son compartidas. O sea, entre todos los empleados de la organización, las ganancias se comparten. Por eso, en lo que Sofía planteaba, nosotros hicimos ese cambio, porque en la estructura jerárquica la ganancia es fija. O sea, tú te ganas 20 pesos de salario. En las estructuras dinámicas, y este es un cambio aún muy fuerte. No, pero yo no hablo únicamente de la redistribución de los salarios, sino la ganancia como capital de la empresa que va a... Así también, sí señor. La rentabilidad que genere un determinado proyecto es compartida entre los integrantes de la organización. Hay un porcentaje. Y se decide dónde se invierte. Y el colectivo decide cómo lo invierten, en qué lo gasta el colectivo, sin necesidad de un consenso. Es que es un cambio interesante lo que nos está planteando. Son pocas las organizaciones que funcionan de esta manera, pero ya existen. Para nosotros nos genera un rompimiento importante, porque es incluso hablar de la despresupuestación. Entonces, avances por allí. Señor. Tengo desde hace un rato una inquietud similar a esta. Primero quiero agradecer la charla, me iluminó una parte grande de mi ignorancia, entonces muchas gracias. Me recuerda este dicho de uno propone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. El mercado propone, la organización dispone, llega el dinero, la mezquindad humana y todo lo descompone.
quizá por venir de un medio académico, he escuchado ya demasiadas veces, yo soy mejor que tú, mi paper es mejor que el tuyo, yo tengo más antigüedad que tú, entonces tengo que ganar más. Este tipo de cosas que me imagino que en otras organizaciones también existirán. Yo diría, en teoría suena todo muy bien. ¿Cómo combatimos este elemento? Si es que o se combate solito, cuando el elemento humano llega, y si yo tengo que decidir el salario de nosotros tres, pues yo gano más, porque yo soy más X más Y más Z, yo soy mejor haciendo X, Y o Z. No importa lo que ustedes hagan, claramente yo soy mejor. ¿Cómo combatimos ese lado de la mezquindad humana? Aquí hay un tema interesante también de trabajo, y es que el paradigma dominante en el modelo de la gestión de las organizaciones está directamente relacionado con el modelo económico dominante. Y efectivamente el modelo económico, nosotros tenemos un modelo económico capitalista neoliberal. Luego, realmente la evolución en este tema se va a dar también en la medida en que vaya evolucionando el modelo económico. De hecho, ya ustedes y yo creo que todos hemos escuchado planteamientos alrededor de la necesidad de, pues por ahora lo plantean, un capitalismo más humano, las externalidades negativas del capitalismo, planteamientos en bioeconomía que ya empiezan a salirse de la economía y de los planteamientos de la economía clásica. En la medida en que nosotros logremos ir moviendo el modelo económico también, que nosotros vamos viendo que realmente es lo que está pasando, ¿cierto? En muchas oportunidades uno va viendo que ese modelo económico va evolucionando. Ya hay mucha evidencia que nos muestra que realmente Estados Unidos no tiene una economía neoliberal. Es de que Estados Unidos, una economía neoliberal, si nosotros tenemos en cuenta qué caracteriza una economía neoliberal: propiedad privada, ánimo de lucro, libre competencia, y el papel del Estado es la regulación, ¿cierto? El papel del Estado no es meterse en las decisiones de las empresas. Realmente ya si nosotros miramos en muchos países desarrollados, ya al Estado le toca darle capital a las empresas porque estas cada cierto número de años se quiebran, ¿cierto? Ya nosotros también esto lo sabemos, y entonces para que no se quiebren al Estado le toca dar un porcentaje, incluso ya termina el Estado siendo también ahí socio. Eso no es modelo neoliberal. O sea, ese no es el modelo neoliberal. O sea, ahí ya empecemos a ver que ahí ya hay algo que está evolucionando. Y no solamente está pasando en Estados Unidos, hay muchos países donde ya esto está sucediendo. Luego quiere decir que el modelo económico también ya está empezando a moverse de cierta manera, y en la medida en que nosotros vayamos moviendo el modelo económico, pues también el modelo de la forma como gestionamos las organizaciones se va moviendo, porque sin lugar a dudas la forma como uno gestiona una organización está directamente relacionada con el modelo económico, porque si el modelo económico dice esto es capitalista, pues la empresa tiene que ser rentable. Y entonces vamos planteando el tema. Entonces en la medida en que esto se logre ir moviendo, pues efectivamente esto va sucediendo. Si nosotros nos mantenemos en un modelo capitalista, pues yo gano más, y yo como empresa necesito ganar más. Y por eso cuando nosotros hacemos estos planteamientos y es la investigación que estamos adelantando, de mirar si realmente es una de las preguntas que tenemos de fondo: ¿será que cuando nosotros empezamos a encontrar más organizaciones autoorganizadas en un mundo, será que esto puede ir llevando a un cambio del modelo económico? Es pregunta que tenemos aquí en la investigación, porque seguramente si ya las empresas estamos pensando en otra cosa, seguramente también esto genera una implicación en el modelo. Pero pues es investigación que estamos adelantando en este momento. Aquí hay otra pregunta justo sobre eso. ¿Qué tal si es al revés? Las condiciones y capacidades del aparato productivo sean las que den paso a un nuevo sistema económico. Las condiciones materiales condicionan la evolución de la superestructura. Sí, podría ser, porque nosotros estamos hablando de la coevolución del sistema, ¿cierto? Puede ser que en la medida en que el sistema productivo se vaya comportando de cierta manera, podemos ir generando algún tipo de cambio en el modelo económico, o seguramente en la medida en que se va cambiando ese modelo económico, vamos también, es coevolutivo.
la idea es comprobar hasta dónde realmente podemos generar ese impacto, cómo lo podemos cambiar. Mi pregunta es hacia cómo se generan estas redes libres de escala que utilizaron en la investigación. ¿Es como con este algoritmo de preferencial attachment? Utilizamos preferencial attachment, utilizamos colonia de hormigas y obviamente teníamos que irle colocando atributos muy propios del ser humano. Uno de los principales atributos que trabajamos es el tema de la confianza, ¿cierto? Es uno de los atributos que vamos colocando. Entonces, no es una investigación tan fácil porque nos toca entrar a mirar cómo modelamos la confianza. Y entonces toca entrar a mirar. ¿Cómo hicieron para meter como esta parte de la descentralización? Porque digamos, desde mi perspectiva, estas redes libres de escala, en especial las generadas con preferencial attachment, son redes que pues no son jerárquicas, pero casi, pues precisamente hay pocos nodos con muchas conexiones, muchos nodos con pocas. Entonces, sí, ¿cómo hicieron para introducir la descentralización en este tipo de redes? Porque cuando aparecía cualquier oportunidad o cualquier amenaza en el entorno, cualquiera la detectaba y cualquiera podía aprovechar. Eran muchas, ustedes veían ahí las amarillitas o las rejitas que aparecían, y entonces básicamente lo que sucedía es que si yo la detectaba, yo llamaba a mi lista de contactos, y si mi lista de contactos venía y me ayudaba porque tenía confianza en mí, podíamos ir a aprovechar una determinada oportunidad, ¿cierto? O sea, es como descentralización de la capacidad de generar iniciativa. Sí, es muy a la manera de la feromona en la colonia de hormigas. Se emite la señal de feromona y otras la detectan. La cuestión aquí es que yo lo sigo en virtud de la confianza, de las creencias, de otra serie de cosas que están muy en el ser humano de lo que podemos ir atrayendo. Dale, entonces solo pues me gustaría como compartirte que resulta que hay unos modelos de red que son redes libres de escala de máxima entropía, que son redes que también presentan este comportamiento de libertad de escala como preferencial attachment, pero entonces presentan mayores propiedades de robustez, son menos débiles ante ataques dirigidos y a su vez la estructura de la red es más descentralizada. Entonces quizás les pueda ser útil. Muchas gracias. Este es nuestro tema de investigación, entonces muchas gracias. Aquí una última pregunta. ¿Las redes complejas crecientes podrían visualizar la posibilidad de estructuras fractales organizativas? Sí. De hecho, de las primeras cosas por donde empezamos a abordar este tema fue por el tema de fractales autoescalantes, que podría ser una vía para poder ver esta complejidad. De hecho, todas las ciencias de la complejidad, ciencia de catástrofes, teoría del caos, termodinámica del no equilibrio, realmente creo que tenemos mucho de todas ellas allí. Sí, listo. Gracias. Agradecemos enormemente a la profesora Luz Esperanza por su charla y continuamos ya mismo, que ya nuestro siguiente invitado llegó. Muchas gracias. Con gusto.